Como saben, yo soy Nancy Suárez Lee y yo con mi amiga Mariluz manejamos este grupo y estas reuniones que se llevan a cabo mensuales. Casi siempre son el cuarto martes del mes, pero este mes lo tuvimos que cambiar un poquito para poder presentarle a, a nuestro orador de hoy, el doctor Evans Fernández. Eh, eh, yo, como me conocen, soy puertorriqueña, vivo aquí en Dallas y hace 13 años y medio me hice un trasplante doble de pulmón y gracias a Dios todo bien hasta la fecha. Y aquí les dejo a mi amiga Mariluz para que se presente y nos presente a el doctor. Buenos días, estoy súper emocionada de estar aquí para esta reunión, la primera del año. Sí, bueno, tuvimos un foro la vez pasada, pero nuestro primer orador. Ya ustedes me conocen, ya saben mi historia. Yo pasé por un trasplante pulmonar, me diagnosticaron con fibrosis pulmonar idiopática hace varios años y hace 3 años tuve la fortuna de tener un trasplante doble de pulmón. También soy médico, tengo 2 años de haberme retirado, pero estoy trabajando tiempo completo en esta causa que me apasiona y que siento que tengo que devolver mucho parte de mí de lo afortunada que soy. Así que continuamos con estas charlas de educación para que ustedes aprendan, se empoderen, salgan adelante, sean unos pacientes fuertes y tengan esperanza. Hoy en día tengo el placer de presentarles al doctor Evans Fernández Pérez, que es un médico especializado en neumología, cuidado crítico y enfermedades intersticiales del pulmón. Su entrenamiento incluye escuela de medicina, especialización, doctorado en investigación y máster en ciencias clínicas biomédicas e investigación translacional. Muy interesante todo esto. Actualmente se desempeña como investigador en el Hospital Nacional en Denver, Colorado, donde conduce varios ensayos clínicos para la investigación de nuevos tratamientos para la fibrosis pulmonar. El doctor Fernández es también profesor de medicina en neumología y cuidado crítico en la Universidad de Colorado, Ciencias de la Salud en Denver, Colorado. El doctor Fernández tiene numerosas publicaciones y ha contribuido enormemente y continúa contribuyendo en la investigación de las enfermedades intersticiales pulmonares. Y estamos muy agradecidos de que él esté aquí con nosotros. Adelante, doctor. Yo soy dominicano, tengo ya 15 años en práctica aquí en el Hospital National Jewish donde trabajo y hago neumología y trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Pero el área que a mí me apasiona son las enfermedades intersticiales. Todas me apasionan, pero hay una que me apasiona más que otras, que las otras, que es la neumonitis por hipersensibilidad, que no es el tema de hoy. Pero van a ver que el enfoque que le vamos a dar a esta charla va a ser un poquito más dedicada a las enfermedades pulmonares intersticiales. Y aquí le desgloso los objetivos de la discusión. Pueden pararme con preguntas. Mi meta es que entiendan lo que voy a tratar de decirles. Y para mí la dificultad es de hacerlo de forma tan sencilla que todos lo entiendan. Pero voy a hablar un poquito brevemente de lo que es la enfermedad pulmonar difusa intersticial y luego vamos a hablar de las pruebas que se hacen. Hay 3 pruebas muy importantes que se hacen durante el diagnóstico y el monitoreo del paciente y es la función de prueba pulmonar, las caminatas y las imágenes. ¿Ok? En cuanto a lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, y usualmente cuando yo estoy en la cita con el paciente, yo tengo una pizarra blanca y cojo un marcador y trato de explicarle esto al paciente. Aproximadamente 2/3 de los pacientes que tienen este problema, la causa no se identifica. Y utilizamos el término idiopático, es un término médico que quiere decir que no sabemos la causa. Y aproximadamente 1/3 de los pacientes, la causa se identifica. Cuando usamos el término intersticial, es un término médico que quiere decir que la estructura del pulmón que sostiene los sacos aéreos y las vías aéreas está alterada o está afectada o está dañada. Y
esa afección puede ser por inflamación o por fibrosis, o puede ser mixta, ¿verdad? Nosotros nos gusta utilizar muchas abreviaciones y creo que es a propósito para confundir a todo el mundo. Pero lo que tienen que recordar es que uno puede dividir estas enfermedades entre causas no conocidas y causas desconocidas. La más frecuente que vemos en la clínica es de causa desconocida, ¿ok? En cuanto a las pruebas que se hacen cuando usted va al médico, hay pruebas que se hacen diagnósticas y pruebas de seguimiento. La más importante de todas es el examen y el historial clínico, porque es importante darle contexto a la enfermedad, a la presentación y a lo que va a pasar. Las pruebas de sangre que se hacen es para buscar causas, sean identificables en la que estén asociadas con la enfermedad. Y muchas de estas pruebas de sangre que hacemos es con relación a pruebas reumatológicas o autoinmunes, que es una de las causas frecuentes de las enfermedades pulmonares intersticiales. Usualmente cuando usted va al paciente hay dos pruebas importantes que se hacen con relación a la caminata. La caminata de 6 minutos y la caminata de titulación de oxígeno, de la cual vamos a hablar brevemente. Quizás la más importante es la prueba de función pulmonar. Inicialmente también hacemos una tomografía, de la cual vamos a hablar. También se puede hacer una radiografía. Y como verán, el problema de la radiografía es que no es tan sensible o no es muy específica en identificar hallazgos de cambio con el tiempo. Y hay otras pruebas un poquito más invasivas para el diagnóstico, de las cuales no vamos a hablar hoy, que es la broncoscopía o la biopsia quirúrgica para tratar de identificar la enfermedad intersticial cuando el historial y las otras pruebas que se hacen no son definitivas. La frecuencia de estas pruebas, especialmente el examen clínico, las caminatas, las pruebas de función pulmonar y las imágenes, eso va a depender de la severidad de la enfermedad, de los hallazgos iniciales en la imagen, en la tomografía o radiografía que se la haya hecho, y el tipo de enfermedad pulmonar intersticial, que son muchas. Pero es crítico, yo creo que usted entienda, que la idea de hacer estas pruebas también es para poder compararlas y seguirlas con el tiempo. Y el ejemplo es como imagínese el mercado de inversión. Uno trata de ver los puntos cuando el mercado está alto o está bajito. Y muchas veces tratamos de predecir lo que va a pasar en el mercado y así uno hace su decisión de inversión. Pero estos puntos de seguimiento son importantes para uno poder determinar qué va a hacer, porque esto va a influenciar el manejo y el tratamiento que se le va a ofrecer. Vamos a hablar primero de las pruebas de función pulmonar, que son las más frecuentes. Y el objetivo de hacer estas pruebas es, número uno, no es invasiva. Y uno lo que hace es, o lo que quiere hacer es medir la cantidad de aire que contiene el pulmón, la cantidad de aire que ingresa y sale del pulmón, la capacidad del pulmón de poder intercambiar gas, quiere decir oxígeno y dióxido de carbono, que es el que producimos, y la rapidez con la cual usted puede soplar. Y estas medidas son fundamentales. Sí le quiero decir que no es una prueba sencilla, es una prueba difícil de hacer. No se sienta mal si no le sale bien, pero es una prueba vital que la usamos frecuentemente.
Con relación a por qué se hace, como les mencionaba al principio, le puedo dar una idea un poquito del tipo de cómo la enfermedad del pulmón se está presentando. Hay pacientes en la cual la enfermedad intersticial hace que el pulmón esté restringido, ¿verdad? Pero otras veces hay pacientes también que además de tener restricción, tienen obstrucción de las vías aéreas. Y estas pruebas funcionales nos dan una idea más o menos de cuál es la alteración predominante. Si es restricción, es obstrucción o si es un proceso mixto. Le puede dar alguna idea al principio de diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades intersticiales usualmente se presentan con restricción, y de eso le voy a hablar ahora qué significa eso. Y muy raro el paciente que tenga una enfermedad significativa va a presentarse con una prueba funcional pulmonar sin restricción. Y le va a ayudar los cambios funcionales de la prueba, las pruebas de función pulmonar, le va a ayudar al médico a decidir con usted el manejo que debe de hacerse. Muchas veces también se toma en cuenta cuál es la base funcional de su pulmón antes de hacerle algún procedimiento quirúrgico, especialmente si el pulmón, si alguna parte del pulmón se va a remover o se va a reemplazar. Esta es como se ven las pruebas y muchas veces su médico le va a revisar esto con usted en la clínica. Mi idea aquí hoy no es revisar cada parámetro, pero darle más o menos una idea general de lo que esto significa. La prueba entera en la cual uno mide la velocidad del aire que la persona sopla y la cantidad de aire que se queda en el pulmón se llama prueba de función pulmonar, en la cual uno mide, como lo ven aquí abajo, el volumen del pulmón, el volumen de aire que el pulmón puede contener. En la parte de arriba, uno mide el aire que el paciente sopla. Y aquí donde dice difusión, uno mide cómo el aire, ¿verdad? El gas se transmite desde el oxígeno desde fuera a través del pulmón a su cuerpo y cómo el óxido de carbono sale de su cuerpo. Aquí lo que ven es en la primera columna aquí, es la cantidad de aire que la persona sopla en litros. Es la cantidad objetiva. La cantidad de predicción, lo que pasa que muchas veces para uno saber cómo usted se compara con la población, uno usa ecuaciones. Y esas ecuaciones, como le voy a enseñar en un segundo, toma varias variables y le dice a usted cómo esa persona, cuando hace esa prueba de función pulmonar, se compara con la población en general, ¿verdad? Y la ecuación que se está utilizando ahora, que es la más común, se llama Global Lung Function Initiative. Y esto se utiliza, como le decía, para tratar de determinar cómo usted se compara con la población. Y toma en cuenta la edad, el sexo, la altura del paciente, pero no está tomando en cuenta mucho el género que se tomaba en cuenta con las ecuaciones anteriores. Y ustedes dirán, ¿para qué usted me está diciendo esto de ecuaciones y de predicción? Esto es importante porque siempre veo en la clínica que el paciente me dice, bueno, doctor, pero yo vi a un médico el año pasado y mi prueba decía que era de 80%. Pero usted me dice ahora que mi prueba es 82, 85 o 90 y veo que está bajita o está alterada o está más alta. Y
muchas veces el paciente se confunde con esto, porque lo que sucede es, número uno, que estas ecuaciones pueden variar dependiendo de dónde usted se la hace, ¿verdad? Si usted se la hizo en otro hospital y utilizan una ecuación diferente a la que utilizamos nosotros, el número va a ser diferente. Pero gracias a Dios que esto se está estandarizando y todo el mundo ya está utilizando la misma ecuación. ¿Ok? Como le decía, hay 3 componentes de la prueba de función pulmonar. La espirometría, que mide el índice de aire que usted exhala y qué tan rápido bota el aire. Y uno hace esto para buscar evidencia de obstrucción, ¿verdad? Si las vías aéreas están obstruidas, la cantidad de aire que usted exhala va a estar disminuida. También medimos el volumen, como le mencionaba, del pulmón. Y para esto, la prueba más común que se utiliza se llama pletismografía corporal. Pletismografía es una palabra de raíz griega. Pletismo quiere decir que aumenta, ¿verdad? Y grafía, escritura. Y lo que quiere decir de nuevo, ¿verdad? Que en esta prueba se trata de medir cómo el volumen del pulmón cambia y qué cantidad de aire contiene el pulmón, que es importante, especialmente si el paciente tiene un proceso restrictivo o tiene un proceso obstructivo. Y como le decía, también medimos la capacidad de ese pulmón de poder filtrar gas, ¿verdad? Con relación a la espirometría, y aquí ven un dibujo a mano derecha de un paciente haciendo el procedimiento. Usualmente el paciente, ¿verdad? Está sentado, tiene una pinza en la nariz, coloca los labios alrededor de una boquilla que está conectada al dispositivo, como lo ven aquí, que se llama espirómetro. Y le van a decir que tiene que primero inspirar profundamente hasta que ya no pueda tomar más aire y luego soplar por la boquilla lo más fuerte que pueda. Y el espirómetro entonces va a medir la cantidad de aire que la persona exhala y qué tan rápido lo hizo. Muchas veces le pueden dar un medicamento después que hace esta prueba y le repiten la prueba de nuevo para ver si las vías aéreas se dilatan y usted puede botar más aire. Y esto es importante especialmente en pacientes que uno sospecha que tiene un proceso obstructivo o tiene quizás un poquito de asma, que también puede presentarse con cualquier enfermedad, incluyendo las enfermedades pulmonares intersticiales. Durante el proceso de función pulmonar, la prueba anterior, esta de espirometría, es la más sencilla. Es rápido, ¿verdad? Pero esta prueba no mide el volumen de aire que queda en el pulmón. Y esto es importante porque en pacientes que tienen un proceso restrictivo, en la cual ¿verdad? La capacidad del pulmón está restringida, tener una idea de qué tanto volumen está en el pulmón es importante. Y en esta prueba es prácticamente similar a la espirometría, pero luego, como le repito, se mide el volumen. Pero para medir el volumen lo ponen en una caja de plástico transparente, como ven aquí en esta figura, donde está la señora sentada soplando. Y la caja va a medir el cambio de presión cuando usted sopla de su cavidad torácica y de aire que sopla. Y va a estimar el volumen que queda en el pulmón. Hay muchas cosas que pueden afectar la función del pulmón. Y esto es importante porque usualmente cuando usted se habla con su médico va a dar un poquito de tiempo hablando de la prueba de función pulmonar. Y es importante entender que cuando uno hace la prueba de estas pruebas, uno trata de identificar si la prueba fue hecha de forma adecuada. Y muchas veces me llegan pacientes
con una prueba de función pulmonar que no fue hecha de forma adecuada y el paciente está un poco ansioso y me dice, bueno, ¿y por qué ahora la prueba está peor o está mejor? Y estas son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Fíjese que uno está midiendo el aire que la persona sopla, ¿verdad? Es decir, que si el pecho o el tórax está restringido o tiene dolor, la prueba no va a ser quizás óptima. Si la persona tiene debilidad muscular o tiene un problema en el abdomen, quizás no pueda soplar de forma adecuada. Si el paciente hace un esfuerzo que no es adecuado, no sopla de forma adecuada, la prueba no va a ser bien. Si está tosiendo durante la prueba no va a salir bien, ¿verdad? Claro está, si cuando la persona agarra la boquilla y tiene un liqueo de aire, la prueba de función pulmonar va a estar, no va a ser adecuada. Y lo menos frecuente es que el equipo no esté funcionando de forma adecuada, pero todos los días en todos los hospitales este equipo es calibrado por los técnicos que trabajan en el área. Con relación a la medición de la capacidad de difusión, esta es una prueba, como decía, que estima el grado de eficiencia con que el oxígeno se transfiere de los alveolos a la sangre. Y imagínense que el pulmón es un filtro que deja pasar gas. Y esto se hace también en la cabina que ven aquí, que también mide el volumen del pulmón. Y lo que se hace es que en la cabina se emite una cantidad pequeña de monóxido de carbono. Esto no es peligroso, esto se hace todos los días en millones de gentes en toda parte del mundo. Y se usa el monóxido de carbono porque es un gas que se mueve más rápido que el oxígeno y se puede medir. Y se le dice al paciente cuando está haciendo las maniobras en la cabina que aguante la respiración por 10 segundos y así uno ve qué cantidad de monóxido de carbono se está difundiendo. Y si no se absorbe de forma adecuada, indica que el intercambio de oxígeno en el pulmón que pasa a la sangre no es adecuado. Y esta es una imagen para darle una idea más o menos de por qué la prueba de difusión la hacemos. En la izquierda es una muestra histológica, es una biopsia de un pulmón normal. Fíjese que fíjese las paredes que finas son. Estas son células y tejido que rodea el alveolo. Pero fíjense qué fino y qué delicado se ve. A mano derecha es una muestra del mismo pulmón, pero las paredes, como ven, están alteradas, están dilatadas por inflamación y también por un poquito de fibrosis. Imagínese en la parte izquierda, cuando usted respira y el oxígeno entra, el aire pasa de forma rápida, sin ningún problema. Pero ahora aquí a mano derecha es como caminar un campo de soccer, un campo de fútbol para esa molécula de oxígeno. Y por eso es que esta prueba no solamente es sensible, la prueba de difusión, pero le da muy buena idea de qué cantidad de oxígeno el paciente quizás necesita antes de hacerle la caminata de oxígeno, la caminata que les voy a hablar ahora. Hay dos tipos de caminatas y esta es importante, la caminata de 6 minutos, porque el propósito es medir la distancia máxima que la persona puede recorrer durante, de nuevo, un periodo de 6 minutos, porque le da una idea de la capacidad de la persona, la capacidad, la fortaleza de ejercicio que la persona puede hacer. Este es un ejemplo aquí. Usualmente la caminata se hace en un pasillo de aproximadamente de 100 metros, de 100 pies, perdón, o 30 metros. Y usualmente se coloca un cono y la persona
se le va a decir que durante 6 minutos camine hacia adelante y hacia atrás y que le pase al cono, ¿verdad? Y que camine lo más que pueda durante esos 6 minutos. La caminata le puede dar una idea de la efectividad del tratamiento, especialmente en personas que tienen una combinación de un problema del pulmón o una enfermedad pulmonar intersticial y tienen un problema también del corazón, ¿verdad? Si el pulmón está trabajando más eficientemente, si el corazón se está contrayendo más eficientemente gracias al manejo médico, lo que se espera es que el paciente va a caminar un poquito más de forma más eficiente. Y es una forma indirecta de darle una idea al médico, ¿verdad? De la calidad de vida, de la fortaleza de que esa persona tiene de hacer las actividades diarias de la casa. Y le da una idea un poquito pronóstica de cómo está el paciente. No es igual un paciente que camina unos metros o camina unos pies con relación a un paciente que camina más metros, más pies. Usualmente, si la persona puede caminar más de 250 metros, quiere decir que la persona está bien. Hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente no puede hacer la caminata porque le duele la pierna, la rodilla, la cadera, y eso debe tomarse en cuenta, ¿verdad? Y aquí es esta imagen para explicarle un poquito como un poquito de fisiología. Recuerden que la sangre sin oxígeno llega a la parte derecha del corazón, que es la parte azulosa aquí, ¿verdad? Y luego el pulmón, el corazón, la cavidad derecha del corazón envía la sangre al pulmón para, ¿verdad? Buscar el oxígeno. Y luego la sangre con oxígeno llega a la parte izquierda del corazón, como la ven aquí. Entonces el corazón envía toda la sangre con oxígeno al cuerpo. Es decir, que cualquier parte que esté alterada en esta figura, ya sea el corazón o el pulmón, o también la parte muscular o neurológica. Recuerde que, ¿verdad? La sangre va al cerebro y también se necesita músculo que esté en el pecho, en el tórax, el diafragma, que esté funcionando de forma adecuada para que el aire entre y salga. Es decir, que la caminata de 6 minutos, si está alterada, puede indicar que alguno de estos componentes está afectado. Pero usualmente, en el caso de que ya sabemos si el paciente tiene un problema del pulmón, que es la causa predominante, cuando, ¿verdad? Si usted se está viendo a su médico por este problema, uno achaca los problemas de la caminata o la disminución en la capacidad de la caminata al órgano que está predominantemente afectado. Usualmente, antes de empezar la caminata, el técnico le va a decir que le diga, que le dé una idea de qué tan severa o qué tan leve es la falta de aire que tiene. Y usualmente el paciente le va a decir, bueno, no tengo ningún problema o muy leve, ¿verdad? Y luego, cuando usted termina la caminata, le van a hacer la misma pregunta. Y esta es una escala que la ven aquí y que se le llama escala modificada de Borg. Y usualmente ya cuando el paciente ha terminado la caminata, claro está, muchos se van a quejar un poquito más y van a decir, bueno, mi falta de aire, que es el término que utilizamos para disnea, es un poquito más severa o más grave, ¿verdad? Y eso es importante para uno tomar en cuenta la interpretación de la caminata de 6 minutos. Le van a poner en la mano o si tiene un problema en los dedos, usualmente en la frente o en la oreja, un oxímetro, como lo ven aquí, de pulso, que le va a dar la oxigenación de sangre y la frecuencia cardíaca. Ahora paso a la titulación de oxígeno. Fíjese que ya le acabo de mencionar la prueba de función pulmonar y la caminata de 6 minutos.
Esas dos pruebas son importantes cuando uno sigue el paciente con la enfermedad pulmonar, en este caso la enfermedad pulmonar intersticial, porque los cambios de estas pruebas, de nuevo le repito, le da una idea de lo que está pasando. Y en todas partes del mundo, pero especialmente aquí, para uno poder prescribir oxígeno, hay que saber, ¿verdad?, qué cantidad de oxígeno el paciente necesita. Y para esto se hace la caminata de titulación por 6 minutos. Si el primero se le toma la oximetría en reposo, a ver qué sucede, y se le dice al paciente luego que empiece a caminar. Y si el oxígeno le baja, entonces le van a poner una cánula con oxígeno. Y primero usualmente lo empiezan con cantidad baja, 1 o 2 litros. Si en 2 litros de oxígeno durante la caminata el oxígeno le sigue bajando, entonces lo van a parar, le van a subir de nuevo el oxígeno un poquito más, 1 o 2 litros más, y le van a decir que camine de nuevo. Si sucede lo mismo, le siguen subiendo la cantidad de oxígeno hasta que la cantidad de oxígeno que se mide es al menos más de 88%. Siempre y cuando la cantidad de oxígeno sea menos de 88%, le van a seguir subiendo el oxígeno. En casos muy serios o muy severos, especialmente lo vemos aquí porque yo vivo en Colorado, que hay mucha altura, hay pacientes muy enfermos que necesitan 10 o 15 litros y hay que parar la caminata, ¿verdad? Pero la gran mayoría de pacientes usualmente van a necesitar 2, 3 o 4 litros y la caminata, esta prueba se puede hacer sin problema. Pero se tiene que hacer siempre y cuando uno quiera que el seguro le cubra el costo de los tanques o el equipo portable de oxígeno. Otra prueba que es importante son las imágenes. Y hay 2 pruebas vitales, es la radiografía y la tomografía. La radiografía es la más sencilla. El problema de la radiografía es que le da 2 dimensiones y no es muy específica para decirle el patrón del tipo de enfermedad intersticial que la persona tiene. Es muy inespecífica. Sí le da una idea general de que hay algo que está alterado y quizás es una enfermedad pulmonar intersticial. Muchas veces, si la enfermedad ha empezado y es leve, quizás la radiografía se vea normal. Y por eso muchas veces, usualmente no se toma como diagnóstica al principio. Muchas veces uno la puede utilizar como seguimiento si uno conoce muy bien el patrón radiográfico que el paciente tiene. Pero la imagen ideal es la tomografía. Esto es importante, esta diferencia, porque lo que sucede es, con relación a la radiografía y la tomografía, es que la tomografía implica más radiación. Pero le da 3 dimensiones y como le da 3 dimensiones le da una idea muy específica del patrón intersticial. Y como ven aquí, usualmente es en la cabina donde lo ponen, es una prueba muy, muy rápida de unos segundos. Hay una diferencia importante en cuanto a la tomografía que se le va a hacer con contraste o sin contraste. Cuando al paciente se le hace una tomografía con contraste, es usualmente para buscar un coágulo en el pulmón. Los cortes de la tomografía que se hace con contraste son muy ampliados, muy anchos. Por lo tanto, el patrón anatómico que uno ve no es bien detallado. Y lo otro es que la tomografía con contraste usualmente el paciente no tiene que inspirar, tomar aire de forma completa, lo que altera los hallazgos que uno puede ver en la tomografía. Por lo tanto, la tomografía que uno usualmente hace se llama de alta resolución, en la cual los cortes son bien pequeñitos y esto le da una idea bien detallada de la anatomía del pulmón. Usualmente
el protocolo que uno utiliza cuando uno sospecha una enfermedad pulmonar intersticial, es decir, también al paciente que se ponga de cabeza hacia abajo para ver si hay alguna alteración intersticial en la base del pulmón que se esté moviendo hacia abajo. Y si esto sucede, quiere decir que quizás no es una enfermedad pulmonar intersticial. También se le pide al paciente, además de tomar aire y aguantarlo, de que sople, y también se le toman imágenes porque hay enfermedades intersticiales que afectan las vías aéreas y uno la puede identificar de forma mejor durante la fase expiratoria. Usualmente la tomografía se hace si es necesario. Quiere decir que si el paciente tiene un cambio en síntomas en el examen físico, tiene un cambio en la función de las pruebas, las pruebas funcionales, usualmente la tomografía, el médico la indica para ver qué está sucediendo, ¿verdad? Pero no es una prueba que hay que hacerla en cada cita por el hecho de la cuestión de no someter al paciente a radiación innecesaria. Estas son las imágenes que su médico quizás le va a enseñar cuando le hace la tomografía del pulmón para explicar lo que está sucediendo. Si ven la imagen de la derecha, los cortes, uno tiene un corte, ¿verdad?, sagital y un corte plano frontal y transversal. Me explico. Esta imagen que ven aquí a la izquierda es el corte transversal o también le llamamos axial. La espalda está aquí atrás, aquí, ¿verdad? El pecho está aquí. Esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. El corazón está en el medio y este es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y el pulmón se ve negro homogéneamente porque así se ve el aire en la tomografía. Fíjese, el aire fuera del pecho aquí. Estas líneas que ven aquí son vasos sanguíneos. Y si se ve algo aquí blancuzco o grisáceo, eso no debe de estar ahí. Y eso es lo que el médico está buscando. En la imagen del medio es, ¿verdad?, el corte coronal frontal y el corazón está en el medio, ¿verdad? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y es para darle también una idea de la distribución de la alteración de los hallazgos que el paciente tiene. Y es el corte lateral, ¿verdad? Pecho aquí adelante, espalda aquí. Este es el diafragma. Y estas son las imágenes que el médico va a revisar quizás con usted para tener una idea adecuada del patrón, distribución y de los cambios intersticiales o de los hallazgos que se pueden ver. Y aquí paro. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna otra pregunta? Estamos sobre el tiempo, son las 12. Yo sé que el doctor Evans se tiene que ir a ver, hacer sus rounds, sus rondas ahora, pero mil gracias. Si no, a Nancy, ¿una otra comentario? No, solamente para darle nuestro agradecimiento y asegurarle que esta charla va a ser vista por muchas personas, muchos miembros. Tenemos un grupo de más de 800 personas y después de la charla la ponemos en el canal de YouTube de nosotros y en el website y mucha gente la ven, así es que sus palabras van a llegar lejos. Sí. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias.